puerta invernal, mi identificación. El día de hoy voy a dar a conocer como punto 1 del laboratorio de la tarea 5 de sistemas de comunicación, el componente práctico. Voy a dar a conocer el diseño y simulación de moduladores análogos, siendo como tal el primer punto. Entonces, donde iniciamos, que vamos a utilizar los dos últimos números de la cédula. En mi caso es 53, vamos a tomar A como el último número de la cédula, que es 3, B como los dos últimos dígitos de la cédula, que es 53, y C la suma de A y B, que sería 56. Comenzamos con el literal A, el cual nos dice: empleando el software Simulink de MATLAB, o por el código de MATLAB cuyo link de descarga se encuentra en el entorno práctico, realizar la simulación de la segunda modulación de amplitud AM con base al esquema de la figura número 1, dada anteriormente en la guía. Tomar la amplitud de la señal portadora BC como 10 más A, la frecuencia de la señal moduladora FM como 20 por A por B, y la frecuencia de la señal portadora FC como 600 por B. Entonces, como tal, cambiamos este valor que faltaba cambiarlo acá. Iniciamos nuestra simulación, en el cual aquí tengo ya las gráficas dadas, que fue la gráfica en Simulink, de la señal modulada al 50% de modulación, de la señal al 100% de modulación, y la señal modulada al 150% de modulación o sobremodulación. Entonces, para ello ingresamos aquí a nuestro MATLAB. Entonces, como tal, iniciamos. Colocamos esto por acá. Iniciamos en nuestro Simulink, el cual nos dice que acá vamos a cambiar nuestro porcentaje como tal. Entonces, como tal, tenemos que dar una gráfica del 100% de la modulación, 50% y 150% de modulación. Entonces, para ello hacemos una operación en la cual sacamos el 100% y el 50% y 150% y lo sumamos como tal. Entonces, siendo de la siguiente manera: decimos que el 100% está representado como un 1, entonces como tal acá sería el mismo 13, que 13 sobre 13 es igual a 1. Le damos aquí. Entonces aquí ya vamos a ver las gráficas de la señal modulada ya al 100%. Ya esta es nuestra gráfica al 100%. Vamos a ver acá en esta parte, en la señal modulada como tal de WM. Como podemos ver, son 5 ciclos, 1, 2, 3, 4, 5 ciclos que se cumplen, y es una señal senoidal la cual no tiene ningún cambio. Como podemos ver acá en la señal portadora de la WC, tiene algo de distorsión. Vamos a aumentar un poco. Si nos deja es un poco. Entonces, como la podemos ver, sigue siendo le falta un poco para ser senoidal, y como tal la señal final, que es en la cual se nos cruzan las dos, que esta sería como tal la señal modulada, ya como tal en AM. Como podemos ver,
Acá tenemos nuestra guía, la cual nos indica la señal modulada en la parte A. Bueno, teniendo en cuenta estas gráficas, ya comenzamos a alternar el porcentaje. Por ejemplo, teniendo en cuenta que este era el 100%, ya el 50% pasa a ser de la siguiente manera: 6.5 probamos de nuevo para revisar qué pasa al colocarle al 50%. Como tal, la señal moduladora WM tiene un cambio, pero es algo mínimo en su ancho de banda, igual que la señal modulada. Sigue teniendo distorsión, pero sigue teniendo la misma función como tal. O sea, si nos deja aquí dar zoom, no quiere, así ya. Entonces acá, como podemos ver, tampoco tiene ninguna distorsión así mayor, pero al unir estas dos sí podemos mirar que ya cambia la gráfica, ya tiene un poquito menos de distorsión, y como tal su apariencia cambia en el anchor y en el valor pico. Seguimos con el 150, que serían 19.5, su 150%. Entonces aquí realizamos el respectivo cambio: 19.5, damos de nuevo, en donde tomamos casi las mismas señales. Tienen un cambio muy mínimo es lo que cambia. Como tal, la que tiene que cambiar siempre es la señal moduladora. Igualmente esta nos va a dar la misma distorsión, pero la señal modulada tiene un cambio en el cual ya es más grande su amplitud, y ya tiene una, como nos decían aquí en la guía, una sobremodulación. Ya se pasa del punto de modulación. Este sería como tal nuestro primer punto en la parte de Simulink, en mi caso. Entonces minimicemos acá y vamos a nuestro trabajo. Acá como tal tomé las capturas de lo anteriormente dicho e implementamos el código de MATLAB, ya representándolo como tal en esta parte. Acá, como lo podemos ver, vamos a ponerlo a funcionar, donde ya tenemos nuestros valores de BC, que es 13, FM, que es 1060, FC, que es 600 por 53 por 1000, teniendo en cuenta que esto es kilohertz. Realizamos todos los procesos y nos da como tal la figura 1, que es la señal moduladora, la señal portadora, que es muy igual o es la misma que nos dio anteriormente en el Simulink. Y en la figura 2 tenemos la señal modulada como tal, que ya es también muy parecida a la señal que veíamos como tal al final de la señal modulada. Ya tenemos aquí los dos respectivos pantallazos de nuestra señal. Llegamos al literal B, en el cual nos dice que diseñe y simule mediante bloques en Simulink o por código de MATLAB o SLAB un modulador de frecuencia FM y explique los resultados obtenidos. En mi caso implementé el código de MATLAB, el siguiente código de MATLAB. Entonces vamos a revisarlo acá, FM.
En FM comenzamos a realizar el proceso, coloqué la frecuencia de señal moduladora en 100, la señal de portadora en 500, la amplitud de 53 según el valor B de mi cédula, el índice de modulación lo colocamos en el valor A de mi cédula, que es 3. Pasamos a tener la frecuencia de señal moduladora, la frecuencia de señal portadora, tenemos una resolución de 1000, el tiempo de visualizar la señal y ya como tal la parte gráfica de nuestro código. Vamos a darle play y obtenemos dos figuras en la cual en la primera nos da la señal moduladora pico a pico, la señal portadora, y en la figura 2 es la unión de estas dos, la señal moduladora como tal, en donde podemos ver cómo se unen las ondas y después tienen este punto de lejanía y vuelven a unirse como tal, siendo como tal nuestra señal FM. Seguido de ello pasamos al literal C, en el cual nos dice que debemos diseñar y simular mediante bloques en Simulink o por código de MATLAB o SLAB un modulador en fase PM, el cual debemos explicar los resultados obtenidos. Entonces como tal yo implementé la implementación del código de MATLAB. Entonces como tal este es el código, estas son las dos capturas obtenidas. Entonces pasamos aquí a revisar, aquí en PM, modulación PM, en donde colocamos la amplitud de la portadora, amplitud de la moduladora, amplitud delta, frecuencia de la moduladora, frecuencia de la portadora, el tren de pulso, la frecuencia de la señal moduladora, frecuencia de la señal portadora, el vector de tiempo, señal moduladora, señal portadora. Este es importante, la señal cuadrada de 0 a 1, la frecuencia de señal modulada, el ángulo de la señal y como tal la representación en gráfica de nuestro código en MATLAB. Entonces le damos a Run. Y como podemos observar nos salen las cuatro figuras que debemos dar a conocer, en donde nos sale como parte inicial la señal original como tal, manejada de -1 a 1, la delta phi, el cual es una señal cuadrada, el phi de tiempo, fi de tiempo, que va de 2 a -2, como tal, teniendo el 0, cuando se establece el 0, inicia otra vez 1, 1, 1, 0, la señal portadora, como tal, y la modulación PM, como tal, que es la señal que se maneja en nuestra señal PM. Acá tenemos los respectivos pantallazos de nuestra señal, de nuestro modulador de fase PM, y esto sería como tal el primer punto. Muchas gracias por su atención prestada. Hasta luego.